Muy buenas tardes, bienvenido a la primera clase de la unidad 4 de la materia Relaciones Internacionales, última unidad de esta materia, en donde vamos a hablar en esta unidad de la política exterior argentina. Y en esta primera oportunidad vamos a hablar y hacer referencia a la política exterior argentina a partir de un texto de Guillermo Figari, que está en el aula virtual y que se llama Los vaivenes de la política exterior argentina. Este texto es muy importante porque nos permite de manera sucinta, de manera concisa, abordar más de 200 años de política exterior del país. Entonces, es una buena manera de poder, a través de un texto corto, poder comprender las principales características, los principales desafíos y los principales problemas que debe afrontar la política exterior de nuestro país a lo largo de toda su historia. Y Guillermo Figari, para abordar esta complejidad, lo va a hacer desde su adopción, desde su convencimiento y a la teoría de la autonomía. Él propone una política exterior autonómica para la Argentina y con esa ideología, con esa visión, él va a describir todos los años y todos los procesos de la política exterior del país. Él va a decir en el texto corto, que es el que está en el aula virtual, que la política exterior argentina transcurrió o tuvo tres grandes etapas. Nosotros vamos a, en base al texto largo, que también vamos a disponerlo en el aula virtual, vamos a reformular esta aseveración y decir también con Guillermo Figari que podemos hablar de 5 grandes etapas de la política exterior argentina. Una primera etapa que va de 1810 a 1890, que él la llama la etapa monista. Una segunda etapa que va de 1890 a 1945, que es una etapa de transición entre la etapa monista y la dualista. Una tercera etapa, que es el proyecto autonomista de la tercera posición, que transcurre durante el gobierno de Perón, del 45 al 55. Una cuarta etapa, que es la etapa dualista, que transcurre entre 1955 y 1983. Y una quinta etapa, que es la etapa actual, que es una etapa de equilibrio, de la conformación de un equilibrio incipiente, que va desde 1983 hasta la actualidad. En el texto corto, Figari habla de una etapa dualista que va de 1890 a 1983, que nosotros, como bien mencionábamos recién, la subdividimos en tres, ¿no? Una etapa de transición, una etapa de tercera posición o proyecto autonomista heterodoxo, y una cuarta etapa dentro del periodo dualista, concretamente dualista. Por etapa monista, Figari lo que va a dar a entender es que la etapa monista tiene como principal característica una focalización excesiva en la metrópoli, que en este caso, o que en el siglo XIX fue en Gran Bretaña y que en el siglo XX fue los Estados Unidos, es decir, el país hegemón o el país con mayor influencia en nuestro país, es al que él le domina la metrópoli, ¿no? Cuando éramos colonia fue España, en el siglo XIX y principios del XX fue Gran Bretaña, y a partir y durante el siglo XX esa metrópoli, esa potencia hegemónica que de alguna manera influía, dirigía y a veces exigía ciertas acciones por parte de la República Argentina, fueron los Estados Unidos. Y continúa siendo un poco en la actualidad siglo XXI, aunque ya tenemos el ascenso de las potencias asiáticas como China, China principalmente. Con respecto al concepto dualista, por oposición al concepto monista, Figari lo que va a querer significar es que en la etapa monista Argentina oscila entre gobiernos que
tienen una focalización excesiva en la metrópoli y por un lado, y por otro lado gobiernos que, sin dejar de tener un relacionamiento importante y de priorizar el vínculo con la metrópoli y las potencias desarrolladas, tiene una agenda de trabajo con los países de la región. Entonces, los gobiernos o los procesos monistas son procesos en los cuales la República Argentina focalizó su atención, su agenda, su política exterior en el relacionamiento con la metrópoli, ya sea Gran Bretaña o Estados Unidos, y durante los momentos dualistas la Argentina osciló entre gobiernos con excesiva focalización en la metrópoli y gobiernos que, sin dejar de tener relaciones con la metrópoli, también priorizaba las relaciones con América Latina. Y claramente los cambios entre la etapa monista y la etapa dualista se empezaron a ver a partir de 1890, a partir de la revolución radical que puso en jaque al régimen conservador, y que de alguna manera empezaron a vislumbrarse ciertos cambios en las políticas exteriores y en los personajes de la opinión pública que aparecían y que influían en la política exterior de los últimos gobiernos conservadores y de los gobiernos radicales. Esos cambios sí tienen que ver con una transición desde la etapa monista hacia una dualista. Y va a ser una especial mención al gobierno de Juan Domingo Perón, los dos primeros mandatos de Perón, del 46 al 55, en donde habla concretamente de un proyecto integral de política exterior, alineado al concepto de la autonomía heterodoxa, es decir, no se pone en duda la hegemonía o el liderazgo de los Estados Unidos o de la metrópoli del mundo occidental, pero sí se dejan ciertos espacios de autonomía a la hora de decidir en las cuestiones del desarrollo económico interno y en la capacidad de diferenciar los intereses de todo el bloque occidental de los intereses de los Estados Unidos, y en ese sentido poder criticar acciones de los Estados Unidos cuando vayan en contra del interés del bloque o en contra de principios tan sagrados para la Argentina como la no intervención en los asuntos internos de otro Estado, como fue la posición del gobierno de Perón a los Estados Unidos al intento de declarar o de para todo el continente americano una cláusula de intervención si un gobierno adquiría o si un país era tomado por las fuerzas comunistas, como intentó hacer los Estados Unidos con el caso de Guatemala. Y finalmente decíamos, si teníamos etapas monistas, etapas de transición, etapas dualistas, etapas de gobiernos con autonomía heterodoxa, una quinta etapa, la actual, es una etapa de una política exterior de incipiente equilibrio. Ese equilibrio tiene que ver en que nuestra política exterior no va a oscilar más entre gobiernos con excesivo relacionamiento con la metrópoli y gobiernos con un mayor interés en relacionarse con gobiernos de Latinoamérica, sino que todos los gobiernos a partir de 1983 van a tener y priorizar las relaciones con la metrópoli o las potencias desarrolladas y con los países de América del Sur, como en el caso de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, Dualde, Kirchner, Macri y el actual. A pesar de que cada uno de los gobiernos tuvieron tendencias diferentes, por ejemplo, Alfonsín, Kirchner va a decir que tuvieron tendencias de equilibrio hacia una política autonómica, y Menem, de la Rúa y Macri un equilibrio pero con una tendencia más a alinearse con las potencias occidentales. Todos los gobiernos van a tener relaciones con el mundo desarrollado y con la región de Latinoamérica. No va a darse
lo que se daba en la época dualista, en donde asumía un gobierno democrático y tenía un tipo de política, ¿sí?, más inclinada a América Latina, y asumía un gobierno militar y tenía una política muy diferente, solamente concentrada en el alineamiento con los Estados Unidos. Aclarada esta diferenciación en 5 etapas y habiendo podido diferenciar las características de la etapa monista, de la etapa dualista y de la etapa actual de equilibrio, con las dos aclaraciones de la época de cambios y de la época de la autonomía heterodoxa con la tercera posición, vayamos a analizar algunos aspectos de cada una de estas 5 etapas. Durante la etapa monista, que va de 1810 a 1890, en esta etapa el autor va a hablar de que la República Argentina tiene una focalización excesiva en la metrópoli que es Gran Bretaña, solamente dedica esfuerzos en afianzar el relacionamiento con este país, busca en los primeros años como nación independiente un tratado de libre comercio y un tratado de reconocimiento de la soberanía de la Argentina sobre todo el territorio, cuestión que es lograda en 1825. Busca consolidar un comercio bilateral con Gran Bretaña para venderle materias primas y adquirir manufacturas. Busca el acceso al crédito y busca insertarse en la economía internacional y en el escenario internacional como un país proveedor de materias primas. Intenta insertarse en el tablero de la División Internacional del Trabajo como un país proveedor de materias primas a la principal metrópoli de la época que era Gran Bretaña. Esta etapa monista va a tener 2 subetapas, dice el autor, una etapa sin recursos, donde los proyectos más claros para armar la política exterior del país, la inserción del país, estuvieron a cargo de Rivadavia y de Rosas, y una política exterior con recursos, luego de la caída de Rosas hasta 1890, en donde empieza un incremento de las inversiones británicas en el país, la construcción del ferrocarril, de los puertos, la extensión de la frontera agrícola y el desarrollo productivo que tuvo el país, pero siempre insertado, según el autor, desde un modelo dependiente de economía, dependiente del modelo económico inglés y de los intereses económicos ingleses. En esta etapa el autor va a destacar la visión de intelectuales como Sarmiento, como Juan Bautista Alberdi, que hablan de la necesidad del país de fomentar el libre comercio, la inmigración europea, de cuidar al capital extranjero. También va a hablar del nacimiento durante la época de Rosas el principio de no intervención en asuntos internos de los estados, a través de la férrea defensa de Rosas de la soberanía nacional ante el intento inglés y anglo-francés de que la Argentina disponga la libre navegación por sus ríos interiores. El autor va a decir, si bien esta acción de Rosas fue en defensa de la soberanía nacional, también defendía los intereses de la provincia de Buenos Aires, que tenían el monopolio exclusivo de la navegación de los ríos interiores, porque el objetivo de Buenos Aires era tener el monopolio de la recaudación de impuestos sobre el puerto, sobre la importación y la exportación, y por eso se oponía Rosas a la libre navegación de los ríos interiores, que era impulsada por Gran Bretaña, y que esa libre navegación de los ríos interiores iba a favorecer a las provincias del litoral, como posteriormente así sucedió una vez terminada el gobierno o la época rosista. Entonces, con esta diferenciación de una etapa con recursos y una etapa sin recursos, queda claro que la visión monista focalizaba el interés de la República Argentina y todos sus esfuerzos en tener buenos vínculos y potenciar el vínculo con Gran Bretaña, y eso hacía que
no prestase atención o dedicase poco esfuerzo a relacionarse y a integrarse con los países de América Latina. El autor habla de la falta de la Argentina a varias conferencias panamericanas y latinoamericanas durante la época, situación que se empieza a revertir a partir de 1890, ¿no? En esta segunda etapa, que es una etapa de cambios, y donde acá tenemos ya, por ejemplo, la aparición del ministro de Relaciones Exteriores como Drago, que inaugura la doctrina Drago, y esta oposición de la Argentina a los intentos de las potencias de querer cobrarle deudas a los países en desarrollo por métodos violentos a partir de las Fuerzas Armadas. Eso fue en 1902 ante el intento de Fuerzas Armadas militares europeas, Gran Bretaña, Francia, Alemania, de querer cobrarle, exigir el cobro de una deuda a Venezuela por el medio de la fuerza, que contó con la veña y no tuvo el castigo por parte de los Estados Unidos, que siempre se habían opuesto a la intervención europea en Latinoamérica a partir de la famosa doctrina Monroe, y en esa época se le agrega el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, que era que los Estados europeos debían ejercer y obligar a los países a pagar sus deudas, visión enfrentada con la doctrina Drago, que llevó a nuestro país a ser bien visto por toda Latinoamérica, en una actitud que muchos hablan de la solidaridad argentina para el resto de Latinoamérica, pero también se dejaba ver un aviso de la Argentina a posibles intentos ingleses de querer cobrar deudas por la fuerza, como se había insinuado en 1890, y a futuros intentos por parte de los Estados Unidos de querer ejercer la fuerza en nuestra región. En esta época de cambios también podemos ver el Tratado de ABC entre Argentina, Brasil y Chile en 1914, como método para empezar a resolver disputas entre los países vecinos, luego de años de escalada militar y de conflictos por la tenencia de armamentos por parte de los tres países. Son algunas de las muestras de que se empezaba a visualizar cambios en la política exterior argentina, y donde ya no solo se focalizaba la atención en el relacionamiento con la metrópoli, con Gran Bretaña. En esta época también, a principios del siglo XIX, se produce la llegada al poder del radicalismo, durante 16 años estuvieron en el poder, 14 años, gobierno de Alvear, 6 de Alvear, 6 de Irigoyen y 8 años de Irigoyen, hasta la interrupción en 1930, tiempo en el que se consolida una situación de comercio y relacionamiento triangular entre Argentina, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Esta época muestra cabalmente la transición que estábamos viviendo de salida como principal potencia de América, de Gran Bretaña, y el ingreso o el reemplazo de ese rol por parte de los Estados Unidos. En esa época se empezaba a ver, y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, cómo Argentina le vendía sus materias primas a Inglaterra, a Gran Bretaña, pero compraba los productos manufacturados a los Estados Unidos. Así se empezaba a dar el comercio triangular entre los países. Una de las situaciones que motivó también después a Gran Bretaña, una vez producida la crisis del 30, a priorizar los territorios de sus colonias, y cada vez más llevó a la Argentina a quedarse sin su principal comprador y sin su principal abastecedor, que ese lugar lo fue ocupando los Estados Unidos. Y ya finalizando la década del 20, los Estados Unidos era el principal abastecedor de productos manufacturados e industriales de nuestro país, pero no era el principal comprador, porque las economías no eran complementarias sino competitivas.
Esa situación llevó a que ya en la década del 20, durante los gobiernos radicales, se inicie un fuerte movimiento para comprar a quien nos compra, ese era el leitmotiv, y que llevó luego a los gobiernos de la década infame a generar el Pacto Roca-Runciman, que era un reaseguro tanto para ingleses como argentinos de que a los argentinos se le iba a comprar la carne, o a un sector de la producción argentina se le iba a garantizar la compra de carne a cambio de la garantía de que con ese dinero de la compra de las carnes, de la venta de las carnes, se adquieran bienes manufacturados ingleses. La transición o el paso de la metrópoli de Gran Bretaña a Estados Unidos se va a terminar de consolidar con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El autor habla de la polémica posición argentina en la Segunda Guerra Mundial. La Argentina intentó mantener la posición neutral como lo hizo en la Primera Guerra Mundial, con este principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, su neutralidad beneficiaba a los países aliados, a Gran Bretaña sobre todo. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, la Argentina concedió un préstamo a través de un acuerdo entre los bancos centrales, le vendía productos, materia prima a los ingleses a un préstamo a tasa cero, con lo cual era claramente un aliado estratégico importante para Gran Bretaña en su lucha contra los países del eje. Sin embargo, en esa época, la demora en la declaración de guerra de la Argentina para con los países del eje, que era exigida por los Estados Unidos, le iba a costar muy caro. Durante 1945, los países de América, comandados por los Estados Unidos, demoraron en reconocer al gobierno de Farrell, exigieron a la Argentina que declare la guerra para ser aceptado en toda la comunidad americana, y esa situación de demora en la declaración de guerra a los países del eje, para muchos autores motivaron a graves consecuencias para el desarrollo del país, que se vieron sobre todo en los primeros años del gobierno peronista, de 1946 a 1950, donde hubo un boicot económico por parte de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el Plan Marshall se había prohibido a los países europeos comprar con ese dinero productos argentinos, pero esa situación se fue normalizando ya en la década del 50, con nuevos acuerdos entre la Argentina y los Estados Unidos. Sobre el gobierno peronista de Perón va a hablar de que la tercera posición fue un intento claro de desarrollar la autonomía, o un proyecto autonomista en el país, ya que Perón, si bien nunca dejó de manifestar su pertenencia al mundo occidental, y de hecho se vio con el apoyo a los Estados Unidos y a las Naciones Unidas en la guerra de Corea, apoyando la misión militar comandada por los Estados Unidos para repeler el ataque de Corea comunista a la Corea del Sur capitalista. A pesar de esta pertenencia al mundo occidental, el gobierno peronista no iba a dejar de intentar desarrollar un proyecto autonomista de integración con los países limítrofes, con los países de América del Sur, y en ese sentido se ocupó de generar acuerdos con Chile, con Paraguay, con Bolivia, con Nicaragua, con Ecuador, acuerdos de complementación económica, acuerdos de uniones aduaneras. Lo mismo intentó hacer con Brasil sin tener tanto éxito, porque Brasil desconfiaba de los intentos hegemónicos o del peronismo de conformar un polo de poder con liderazgo en la Argentina, pero ese intento de consolidar un polo para contrarrestar o para poder negociar de mejor manera con los polos de poder, los otros polos de poder en el mundo, dan muestra, según el autor, del intento autonomista de Perón de lograr mayores recursos y espacios de poder sin renunciar a su pertenencia al bloque occidental, y por eso califica la tercera posición como un proyecto de autonomía, de clara autonomía heterodoxa. Sobre la cuarta etapa, que va de 1955 a 1983, es la etapa netamente dualista,
porque en esta etapa, ya como se venía insinuando durante los años anteriores, claramente se dan dos tipos de gobiernos. Hay una oscilación constante, asumen gobiernos militares y tienen una política exterior occidental ligada a la metrópoli, que ya en este caso eran los Estados Unidos, y cuando asumen los gobiernos constitucionales tienen una visión más latinoamericanista, más con un intento de profundizar los lazos con los vecinos, sin renunciar a los relacionamientos con el país hegemón como los Estados Unidos. Y en ese sentido se menciona que al llegar la Revolución Libertadora se firman los acuerdos de Bretton Woods para formar parte del FMI y el Banco Mundial. El gobierno de Onganía se adhiere a la doctrina de la seguridad nacional y el cuidado o el respeto de las fronteras ideológicas, donde era necesario repeler o combatir cualquier infiltración de grupos comunistas, y el gobierno de la dictadura militar también adhiriéndose al Plan Cóndor y a una lucha contra toda la insurgencia de guerrillas en los países de Latinoamérica, y con una visión, va a decir el autor, muy favorable a los intereses económicos transnacionales. En cambio, los gobiernos de Frondizi, de Ilía y del propio Cámpora y Perón tuvieron una visión más latinoamericanista, ¿no? Frondizi tratando de generar, profundizar los vínculos con Brasil, con Chile, ¿no? Tratando de mediar en el conflicto de Cuba, en el intento de los Estados Unidos de expulsar a Cuba de la OEA, Ilía en su intento de generar un sistema de preferencias comerciales para los países subdesarrollados, y una visión más nacionalista del petróleo, y el gobierno de Cámpora y Perón con un intento de vuelta de priorizar los vínculos con Latinoamérica, de aunar relaciones con países del este, un intento nuevamente de política autonómica, de política autonomista, que no implicaba no relacionarse con los Estados Unidos y las potencias occidentales. Finalmente, a partir de 1983 hasta la actualidad, el autor va a hablar de una quinta etapa o una etapa de equilibrio, porque ya no va a haber, a pesar de los cambios de gobiernos, no se van a dar cambios en la política exterior. Todos los gobiernos del 83 a la fecha, al ser democráticos, van a tener en claro que hay que relacionarse con la metrópoli o el país hegemón, el país con mayor influencia en nuestra cotidianidad, como son los Estados Unidos, sin por ello no tener relaciones y no profundizar los vínculos y la integración con los países vecinos. Y en ese sentido, lo que va a decir el autor es que en esta etapa hay un equilibrio. Todos los presidentes, Alfonsín, Menem, de la Rúa, Duhalde, Kirchner, Macri, tienen en su agenda política exterior a los Estados Unidos y a las potencias desarrolladas, pero también tienen en su agenda la integración y el aumento de vínculos con los países vecinos. La única diferencia se va a dar en la intensidad o en la orientación que le den a ese equilibrio. Y gobiernos como el de Menem y de la Rúa y Macri van a tener una orientación más favorable a los Estados Unidos, y en cambio va a decir que Alfonsín y Kirchner van a tener una orientación más favorable hacia la integración con los países hermanos y vecinos, pero que en general ninguno o todos los presidentes desde el 83 a la fecha siempre revalorizaron y trabajaron en el vínculo con las dos áreas o con los dos grupos de países, la metrópoli o los países desarrollados, las potencias, y los países de América Latina. Espero que les haya gustado la clase. Seguimos en contacto por este medio o medios presenciales.